Clerval puso entonces la siguiente carta en mis manos. Era de mi amada Elizabeth. Queridísimo primo. Has estado enfermo, muy enfermo, y ni siquiera las incesantes cartas de nuestro querido y bondadoso Henry son suficientes para tranquilizarme en lo que se refiere a ti. Te han prohibido escribir, coger la pluma. Sin embargo, necesitamos unas líneas tuyas, querido Víctor, para calmar nuestros temores. Durante mucho tiempo he creído que cada correo nos traería esas líneas, y tan solo mis convincentes palabras han logrado disuadir a mi tío de emprender el viaje a Ingolstadt. Le he impedido que afronte las incomodidades y quizá los peligros de tan largo viaje. Sin embargo, ¿cuántas veces he lamentado no poder hacerlo yo? Me figuro que la tarea de asistirte en tu enfermedad habrá recaído en alguna enfermera vieja y mercenaria que nunca podrá adivinar tus deseos ni atenderlos con el cuidado y afecto de tu pobre prima. Pero ahora todo ha terminado. Clerval nos asegura que tu salud mejora. Espero con impaciencia que confirmes muy pronto esa noticia de tu puño y letra. Ponte bien, y vuelve con nosotros. Aquí encontrarás un hogar feliz y alegre, y a unos amigos que te quieren entrañablemente. La salud de tu padre es fuerte, y él no pide más que verte, asegurarse de que estás bien, y ninguna preocupación nublará entonces su benévolo semblante. Cuánto te alegrará descubrir los progresos de nuestro Ernest. Ahora tiene ya 16 años y una vitalidad desbordante. Está ansioso por ser un auténtico suizo e ingresar en un ejército extranjero, pero no podemos separarnos de él, al menos hasta que tú hayas vuelto con nosotros. A mi tío no le agrada la idea de que siga la carrera militar en un país lejano, pero Ernest nunca ha tenido tu capacidad. Considera el estudio como una odiosa servidumbre, y pasa el tiempo al aire libre, trepando los montes o remando en el lago. Me temo que se volverá un holgazán, si no cedemos y le permitimos ingresar en la profesión que él ha elegido. Salvo el crecimiento de nuestros queridos niños, pocos son los cambios que ha habido desde que nos dejaste. El lago azul y las montañas cubiertas de nieve no cambian jamás. Y creo que nuestro plácido hogar y nuestros corazones contentos se rigen por las mismas leyes inmutables. Yo ocupo mi tiempo en pequeños quehaceres que me distraen, y siento compensados mis esfuerzos al no ver a mi alrededor más que caras felices y amables. Desde que nos dejaste, solo ha habido un cambio en nuestra reducida servidumbre. ¿Recuerdas con qué motivo entró Justine al servicio de nuestra familia? Probablemente no, así que te contaré su historia en pocas palabras. Madame Moritz, su madre, se había quedado viuda y con 4 hijos, de los que Justine era la tercera. Esta niña había sido siempre la preferida de su padre, pero por alguna extraña razón, la madre no podía soportarla, y, al morir el señor Moritz, la trató muy mal. Mi tía se dio cuenta de esto, y cuando Justine cumplió 12 años, consiguió que su madre accediera a dejarla vivir en nuestra casa. Las instituciones republicanas de nuestro país han propiciado costumbres más sencillas y felices que las que predominan en las grandes monarquías que la circundan. De ahí que haya menores diferencias de clase entre sus habitantes. Y al no ser ni tan pobres ni tan despreciados los estratos inferiores, sus costumbres son más refinadas y morales. No es lo mismo un criado de Ginebra que uno de Francia o de Inglaterra. Justine, acogida así en nuestra familia, aprendió los deberes de una criada, condición que, en nuestro afortunado país, no implica la ignorancia ni el sacrificio de la dignidad del ser humano. Como recordarás, tú sentías debilidad por Justine. Y me acuerdo de que una vez dijiste que si te encontrabas de mal humor, una mirada de Justine bastaba para disipártelo, por la misma razón que invoca a Ariosto al hablar de la belleza de Angélica, que desprendía alegría y franqueza. Mi tía le cobró gran afecto, por lo que se sintió inclinada a proporcionarle una educación superior a la que había pensado al principio. Este beneficio fue plenamente compensado. Justine es la criatura más agradecida del mundo. No me refiero a que hiciese declaraciones de agradecimiento, jamás he oído ninguna de sus labios, pero podía leerse en sus ojos que casi adoraba a su protectora. Aunque su disposición era alegre y en muchos sentidos poco reflexiva, sin embargo prestaba la mayor atención a cada gesto de mi tía. La tenía por modelo de toda excelencia y se esforzaba en imitar su forma de hablar y sus modales, de manera que aún hoy ella me la recuerda a menudo. Cuando mi queridísima tía murió, todos estuvimos demasiado sumidos en nuestro propio dolor para reparar en la pobre Justine, que la había asistido en su enfermedad con el más solícito afecto. La pobre Justine cayó también gravemente enferma, pero otras pruebas le estaban aún reservadas. Sus hermanos y su hermana murieron uno tras otro, y su madre se quedó sin hijos, salvo la hija a la que había rechazado. A la mujer se le trastornó el juicio.
Empezó a pensar que la muerte de sus hijos predilectos era un designio del cielo para castigar su favoritismo. Era católica apostólica, y creo que su confesor le confirmó la idea que había concebido. De modo que, pocos meses después de tu marcha a Ingolstadt, la arrepentida madre llamó a Justine a su lado. Pobre muchacha. Lloró cuando abandonó nuestra casa. Estaba muy afectada desde la muerte de mi tía. La aflicción había conferido una dulzura y una atrayente mansedumbre a sus modales, antes dotados de notable vivacidad. Su vida en casa de la madre tampoco contribuyó a devolverle la alegría. La pobre mujer manifestaba un arrepentimiento muy vacilante. A veces pedía a Justine que le perdonase su falta de cariño, pero más frecuentemente la culpaba de la muerte de los hermanos. Las continuas lamentaciones sumieron finalmente a Madame Moritz en una postración que al principio aumentó su irritabilidad. Pero ahora ha encontrado la paz para siempre. Murió con la llegada de los primeros fríos, a principios del invierno pasado. Justine ha vuelto con nosotros, y te aseguro que la quiero con toda ternura. Es muy dulce e inteligente, y extremadamente bonita. Como te he dicho antes, su expresión y su modo de hablar me recuerdan constantemente a mi querida tía. Debo decirte también unas palabras, Víctor, sobre el pequeño William. Me gustaría que le vieses. Está muy alto para su edad, con sus ojos azules y risueños, sus negras pestañas y su pelo ondulado. Cuando sonríe se le forman dos hoyuelos en las mejillas rebosantes de salud. Ha tenido ya una o dos pequeñas novias, pero su favorita es Louise Byron, una niñita preciosa de 5 años. Ahora, querido Víctor, supongo que querrás que te hable un poco de la sociedad de Ginebra. La señorita Manfield ha recibido ya las visitas de felicitación ante la próxima boda con el señor John Melbourne, un joven inglés. Su fea hermana, Manon, se casó con el señor Duvillard, el rico banquero, el otoño pasado. Tu compañero de clase predilecto, Louis Manoir, ha sufrido varias desgracias desde que Clerval se marchó de Ginebra. Pero ya ha recobrado el ánimo y se dice que está a punto de contraer matrimonio con una francesa muy alegre y bonita, Madame Tavernier. Es viuda y mucho mayor que Manoir. Perro es muy admirada y querida por todo el mundo. Escribirte me ha animado mucho, querido primo. Pero la inquietud me asalta de nuevo en el momento de concluir. Escríbenos, queridísimo Víctor. Una sola línea, una palabra, sería para nosotros una bendición. 1.000.000 de gracias a Henry por su amabilidad, su cariño y sus muchas cartas. Le estamos sinceramente agradecidos. Adiós. Primo, cuídate y escríbenos, te lo suplico. Elizabeth Lavenza Ginebra, 18 de marzo de 17. Mi querida Elizabeth. Exclamé al terminar de leer la carta. Escribiré ahora mismo, y les aliviaré de la ansiedad que deben sentir. Les escribí, y el esfuerzo me fatigó enormemente. Pero mi recuperación había comenzado, y siguió con regularidad. Un par de semanas después fui capaz de abandonar la habitación. Uno de mis primeros deberes, cuando me encontré bien, fue presentar a Clerval a los diversos profesores de la universidad. Para ello, tuve que adoptar una especie de actitud forzada que se adecuaba mal a las heridas que mi espíritu había sufrido. Desde la noche fatal que marcó el fin de mis esfuerzos y el principio de mis desventuras, había concebido una violenta antipatía incluso al nombre mismo de la filosofía natural. Así que, una vez restablecido por completo, la mera visión de los instrumentos químicos era capaz de renovar en mí todo el sufrimiento de mis crisis nerviosas. Henry se había dado cuenta y había quitado todos los aparatos de mi vista. Había transformado también el aposento tras observar que yo sentía aversión cuarto que me había servido de laboratorio. Pero los cuidados por de Clerval no sirvieron de nada cuando visitamos a los profesores. El señor Waldman me sometió a una tortura cuando alabó, con amabilidad y calor, los asombrosos progresos que yo había hecho en las ciencias. No tardó en observar que el tema me desagradaba. Pero no adivinando el verdadero motivo, atribuyó estos sentimientos a mi modestia, y pasó a hablar de la ciencia misma con la intención, según vi con toda claridad, de tirarme de la lengua. ¿Qué podía hacer yo? Trataba de agradarme, y me estaba atormentando. Para mí era como si hubiera colocado cuidadosamente ante mi vista, uno tras otro, aquellos instrumentos que más tarde iban a infligirme una muerte lenta y cruel. Yo sufría lo indecible ante sus palabras, aunque no osaba manifestar el dolor que sentía. Clerval, cuyos ojos y sentimientos eran agudos y penetrantes para descubrir las emociones de los demás, cambió de tema, alegando como excusa su total ignorancia. Y la conversación tomó un derrotero más general. Di las gracias a mi amigo en lo más hondo de mi corazón, pero no dije nada. Me daba cuenta claramente de que él estaba sorprendido, pero no trató de arrancarme el secreto.
Y aunque yo le quería con una mezcla de afecto y respeto ilimitados, sin embargo jamás me decidí a confiarle aquel acontecimiento que tan a menudo estaba presente en mi memoria, pero cuya descripción no habría hecho sino grabármelo de manera más indeleble. El señor Krempe no fue tan considerado. Y en mi estado de hipersensibilidad, sus rudos y francos elogios me produjeron más dolor que la benévola aprobación del señor Waldman. «Demonio de muchacho», exclamó. «Escuche, señor Clerval, le aseguro que nos ha superado a todos. No me mire de ese modo, porque es la pura verdad. El jovencito que hace unos años creía en Cornelio Agripa como si fuese el Evangelio se ha puesto ahora a la cabeza de la universidad. Y como no se vaya pronto, acabará por desbancarnos a todos». Sí, prosiguió, al observar mi expresión de sufrimiento, el señor Frankenstein es modesto, cualidad excelente en un joven. Todos los jóvenes deberían poseerla, señor Clerval. Yo mismo era así de joven, pero eso es algo que se pierde en muy poco tiempo. El señor Krempe había empezado ahora el panegírico de sí mismo, lo que afortunadamente desvió la conversación del tema que tanto me molestaba. Clerval no compartió nunca mi afición por las ciencias naturales, y sus estudios literarios diferían por completo de los que me habían interesado a mí. Él venía a la universidad con el propósito de hacerse un maestro consumado en lenguas orientales, donde se le abría amplio campo para el plan de vida que CL se había trazado. Decidió no abrazar una carrera vulgar. Volvió los ojos hacia Oriente en busca de horizontes para su espíritu emprendedor. Las lenguas persa, árabe y sánscrita acapararon su atención, y no tardó en convencerme de que acometiese los mismos estudios. La ociosidad había sido siempre fastidiosa para mí, y ahora que quería evitar el pensar y odiaba mis anteriores estudios, experimenté un gran alivio al convertirme en compañero de clase de mi amigo, encontrando no solo instrucción, sino consuelo en las obras de los autores orientales. No intentaba, como él, alcanzar un conocimiento profundo de sus lenguas, ya que solo pretendía que me sirvieran de distracción pasajera. Leía las obras de aquellos autores tratando meramente de entender lo que decían, y ello compensaba sobradamente mis esfuerzos. Su melancolía me llenó de sosiego, y su alegría me elevó el espíritu hasta un grado que jamás había alcanzado estudiando a los autores de otros países. Al leer sus escritos, la vida parece un sol radiante y un jardín de rosas, la sonrisa y el ceño de un enemigo leal, o el fuego que te consume el corazón. Qué distintas esas sensaciones de las que produce la poesía viril y heroica de Grecia y Roma. Pasé el verano en estas ocupaciones, y mi regreso a Ginebra quedó fijado para finales de otoño. Pero se aplazó por diversos motivos, llegaron el invierno y la nieve, los caminos se volvieron intransitables, y el viaje se pospuso hasta la primavera siguiente. Este retraso resultó muy amargo para mí, pues anhelaba ver mi ciudad natal y a mis seres queridos. La razón de mi larga demora en regresar era que yo me resistía a dejar a Clerval en una ciudad extraña sin que hubiese trabado amistad con alguno de sus habitantes. El invierno, sin embargo, transcurrió alegremente. Y aunque la primavera llegó bastante tarde, su belleza compensó esta tardanza. Había empezado el mes de mayo ya, y yo esperaba diariamente la carta que debía indicarme la fecha de mi partida, cuando Henry me propuso una excursión por los alrededores de Ingolstadt, a fin de despedirme del país donde había residido tanto tiempo. Accedí encantado a esta proposición. Me gustaba el ejercicio físico y Clerval había sido siempre mi compañero predilecto en las excursiones de este tipo que había hecho por los escenarios de mi tierra natal. Pasamos un par de semanas en estos vagabundeos. Yo había recobrado la salud y el ánimo hacía tiempo, y ambos se fortalecían con el aire saludable que respiraba, los incidentes normales del camino y las conversaciones con mi amigo. Antes, mis estudios me habían aislado del contacto con mis semejantes y me habían vuelto insociable. Pero Clerval despertó los mejores sentimientos de mi corazón. Me enseñó otra vez a amar el bello espectáculo de la naturaleza y las caras alegres de los niños. Excelente amigo. Cuán sinceramente me amabas, y cómo te esforzabas en elevar mi espíritu hasta el tuyo. Un objetivo egoísta me había atenazado y bloqueado, hasta que tu bondad y tu afecto dieron calor a mis sentidos y los avivaron. Volví a ser la misma criatura feliz que, unos años antes, amada y adorada por todos, había vivido de espaldas al dolor y las preocupaciones. Cuando me sentía dichoso, la naturaleza inanimada me brindaba las más deliciosas sensaciones. El cielo sereno y los campos verdeantes me llenaban de éxtasis. Aquella estación era efectivamente deliciosa. Las flores de la primavera florecían en los setos, mientras las del verano estaban ya en capullo.
Ya no me turbaban los pensamientos que durante el año anterior me habían agobiado, como un peso invencible, a pesar de mis esfuerzos por desecharlos. Henry se congratulaba de mi alegría y compartía sinceramente mis sentimientos. Se esforzaba en distraerme, a la vez que manifestaba los sentimientos que inundaban su alma. Los recursos de su mente, en esta ocasión, fueron auténticamente asombrosos. Su conversación estaba llena de imaginación, y muy frecuentemente, a imitación de los autores persas y árabes, inventaba relatos maravillosamente fantásticos y apasionados. En otras ocasiones, repetía mis poemas favoritos o me arrastraba a discusiones que él sostenía con gran ingeniosidad. Regresamos a nuestra residencia un domingo por la tarde. Los campesinos bailaban, y todo el mundo con quien nos tropezábamos parecía contento y feliz. Yo mismo me sentía muy animado, y caminaba con un sentimiento de incontenible alegría e hilaridad.